todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque vamos a tener en esta intervención diferida la oportunidad de platicar con el dramaturgo Óscar Heribes Escárcega. Así es. Escárcega. Bienvenido, lo estuvimos comentando previamente para estar en el programa Opinión Pública, estar en los medios que maneja la multimedia de información y servicios, entre lo que es el digital Noticias al Día, Canal 28 de televisión, Canal 10 de televisión y sobre todo Radiorama de Chihuahua. Óscar, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias por esta visita a mi estudio, en donde está toda la historia de mi vida en el teatro. Son muchos años de ejercicio profesional. ¿Cómo surge Óscar a la vida literaria y dramática de la actuación? Bueno, quiero hacer primeramente una aclaración. En realidad no soy dramaturgo, porque ¿qué quisiera yo serlo, verdad? Pero si algo se me hace a mí muy difícil escribir es la dramaturgia. A eso sí le tengo miedo. Y me dicen, ¿cómo es posible que le tengas miedo a escribir una obra de teatro si tienes 52 años en teatro? Digo, pues no sé, pero una historia, hacer una obra de teatro se me hace tan difícil. Sin embargo, dentro de lo que es la cuestión de escribir, me he arriesgado a hacerlo. Pues primeramente experimenté con mis dos autobiografías, que es El otro Óscar y 50 años de teatro. Pues ahí como que no tuve mucho problema porque era mi vida y yo mismo estaba describiéndola y plasmándola en esos dos libros. Después me quise arriesgar a hacer una novela, que es muy compleja, es muy difícil, y sin embargo dije, bueno, pues voy a experimentar, ¿por qué no? Es un riesgo que voy corriendo, pero lo voy a hacer. Sin embargo, no diría lo mismo con el teatro, con la dramaturgia. No sé, ahí sí no me creo incapaz de hacerlo. Bueno, Óscar Heribes entonces es más actor que escritor. Exactamente. Sí, dentro de la actuación pues son 52 años. 52 años que cuentan mucho cuando se tiene la oportunidad de hacer un teatro en el que se depositan todos los anhelos y las facilidades que Dios nos da a los seres humanos para poder ser lo que nos proponemos, lo que nos gusta y lo que queremos ser. Así es. Esa es una de las ventajas que, dice uno, tiene en el momento en que se dedique uno a la actuación. Yo creo que para esto necesita uno gustarle, porque eso tiene que hacerse con mucha pasión. Sí, realmente hay talleres, hay escuelas donde uno pueda hacer esos estudios con más técnica, pero lo que es la creatividad, esa no se la enseñan a uno en las escuelas. Entonces yo desde pequeño sentí la necesidad de hacer algo, pero que en realidad no sabía que era teatro. Porque, mire, señor Guevara, mi niñez fue en la sierra, en un pequeño ejido de 1000 habitantes, hace 52 años. Entonces, pues ahí el teatro ni para qué existiera, ni nadie sabía nada de nada. No había medios de comunicación, no había medios de transporte, estábamos pues como quien dice, abandonados en ese lugar. Pues era una chispita que yo sentía, que yo quería desarrollar. Y empecé a hacer mi propio teatro sin tener conocimiento de ello. Y así me fui durante varios años experimentando, y finalmente, pues a los pocos años más, tuve la oportunidad de
de relacionarme con la Universidad de Chihuahua, siendo rector el señor Rusek Gameros, Manuel Rusek Gameros. Él me auxilió, me apoyó y me puso en manos del maestro Fernando Saavedra, que fue mi primer maestro y un gran maestro al cual le debo mucho de lo que he sido y de lo que soy dentro de la actuación. Muy bien. Qué maravilla, ¿no? En ocasiones poder tener la facultad de ser el otro que no es Oscar. Hacer el papel de Don Quijote o no sé, a propósito, ¿cuál de las actuaciones de Óscar Aribes considera que ha cubierto más sus anhelos de actor? Bueno, yo creo que cada una de las obras, de las más de 80 obras que hice en 52 años, cada una tiene lo suyo. Yo no podría decir cuál obra me satisfizo más o qué personaje fue el que me hizo más crecer. De todos tengo gratos recuerdos, porque si bien es cierto, tuve la oportunidad de realizar varios personajes, y si yo en mi niñez tenía la idea de ser sacerdote, porque parece que todo el mundo, cuando hacen entrevistas a actores, todos quieren ser sacerdotes, pero en la realidad sí, mi idea era irme al sacerdocio, al seminario, y pues no lo logré, porque digo yo que Dios no se equivoca, ¿verdad? Diría, este señor como sacerdote no me va a servir, entonces mejor lo dejamos de actor. Y yo empecé a hacer dentro de mis juegos una serie de actividades que yo sentía, y ahora veo, por ejemplo, que pues el teatro es una magia. Se envuelve uno en toda esta magia, en todo lo que es el maquillaje, la iluminación, la música, el vestuario, la escenografía. Todo esto lo envuelve a uno, y además se convierte uno en un personaje distinto en cada obra frente al público. Y además diciendo en boca de uno un texto que no es de uno. Pero aunque no es de uno ese texto, uno siente que lo es estando dentro del personaje. Muy bien. ¿Y alguna vez Óscar Aribes ha hecho el papel de sacerdote en alguna obra? Exactamente. Fíjese, así fue como Dios me premió con esto. No pude ir al seminario, no pude llegar al sacerdocio. Muchos problemas surgidos por parte de mi abuela, que ella era la que no quería que yo fuera a ser sacerdote. Ella quería que fuera un profesionista, menos sacerdote. No porque no fuera católica, sencillamente porque no veía en mí que yo fuera a eso. Entonces, ya estando dentro del teatro, pues me ha tocado interpretar varios sacerdotes distintos, y son totalmente, por ejemplo, en Alerta en Misa es un sacerdote muy distinto al Gran Inquisidor, muy distinto al sacerdote que hice en el cortometraje El Redentor. Entonces, bueno, ya descansé, ya tuve la oportunidad de vestirme, de usar sus hábitos, de conocer las características de cada uno de los sacerdotes que he estudiado, y pues eso, digo, ya me siento bien, porque yo creo que ya esa idea de ser sacerdote ya la desarrollé dentro del escenario. Ya fui sacerdote muchas veces y prediqué y hice muchas cosas buenas y malas, porque los sacerdotes también tienen cosas muy malas. Muy bien. En radio y televisión el tiempo es un tirano. Así es que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para esta entrevista, en la que yo comentaba en días pasados, no queremos hacer
un homenaje, no queremos hacer algo más allá de lo que merece, por supuesto merece mucho, pero de lo que merece en este momento Óscar Delibes, cuando después de 50 años de actuación, Dios le permite vivir, estar lúcido completamente para realizar metas futuras en la cuestión del teatro. Hay quienes opinan que el medio del teatro, entre candilejas, tramoyas y en la farándula, hay una gran incomprensión, tanto de gobierno, tanto de algunas organizaciones educativas o del mismo público, que no hay la comprensión suficiente para quien busca a través del teatro concluir una de las funciones más importantes que ha tenido la humanidad. Así es. Sí, el teatro tiene muchos enemigos invisibles y pues falta de apoyos, falta de interés. Sí es cierto, falta de interés en las instituciones gubernamentales, en las instituciones de cultura incluso, y pocos apoyos. Hay grupos que tienen la ventaja o el privilegio de que son súper apoyados, ¿verdad? Pero no hay 3, 4 grupos de teatro en la ciudad, por ejemplo. Hay varios grupos de teatros, de los cuales a cuántos se les apoya suficientemente. Y hay otros que andan pues arando con las uñas a ver dónde consiguen un apoyo, a ver, tocando puertas por aquí, tocando puertas por allá, que a veces se abren las puertas y ayudan con poco o les dicen que no se puede. Y en realidad es una profesión muy difícil cuando no se tiene, pues desgraciadamente, el apoyo económico. La creatividad se puede tener y se puede hacer teatro creativamente sin necesidad de dinero. Pero ya sabemos nosotros que de todas maneras el dinero para cualquier cosa, si necesita un alfiler hay que comprarlo, y si no tiene con qué, pues a ver cómo lo soluciona, o hay que andar pidiendo, tocando puertas. Y yo el teatro que hice, lo hice así, mis primeros años fue un teatro que fue a beneficio de instituciones eclesiásticas, de escuelas, etcétera. Nunca cobrábamos nada, siempre estuvimos trabajando constantemente y nosotros resolviendo nuestros propios problemas de vestuario, de escenografía, de lo que fuere, pero en una forma, pues, por demás, demasiado pobre, ¿no? Aquí sí que es el teatro pobre como el que describe Jerzy Grotowski en su método. Sí, porque hay ocasiones que no son para actividades lucrativas, como en este caso podría ser el teatro. Dice Óscar Delibes, el teatro tiene muchos enemigos invisibles. ¿Y los tiene visibles también? Pues también, porque aun cuando son o se sienten invisibles, pues al fin se da uno cuenta y los identifica, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en la cuestión de la cuestión educativa, vamos a decir, los programas muy pobres en la cuestión de actividades artísticas. Entonces, como que se le da poca importancia a esto y sin saber que finalmente el alumno va a tener una serie de éxitos dentro si tuviera esta actividad dentro de sus estudios. Yo cuando era maestro, que tenía a mi cargo a grupos de primaria, por ejemplo, yo con los quintos y los años comenzaba por elaborar muñecos de teatro guiñol. Ya era un trabajo manual, era una forma de dar la clase del tema que fuera a través de los muñecos. Primero los muchachos los elaboraban y de allí ellos se volvían guionistas, porque luego íbamos a tratar el tema X de historia o de ciencias naturales, de lo que fuese.
Y entonces ellos escribían sus propios guiones y luego actuarlos, a mover los muñecos. Yo ahí me di cuenta, por ejemplo, que dentro de los alumnos que tenía que eran miedosos, introvertidos, que tenían pena para contestar presente cuando se pasaba lista, niños muy inteligentes pero que no se atrevían a hablar y tenían la respuesta a una pregunta pero no la decían porque les daba miedo. Entonces esto les ayudaba mucho a comunicarse. ¿Por qué? Porque atrás de un estante, atrás de una sábana, ellos se refugiaban, sacaban su muñeco hacia arriba y hablaban a través del muñeco y ellos podían expresarse perfectamente. Porque el hecho de que no los estuvieran viendo frente a frente, ellos se sentían escondidos y es en esa forma ellos se expresaban suficientemente. Muy bien. Es muy interesante la vida de un actor de teatro. Y son muchos, me imagino, los factores que deben de estar alrededor de la vocación de un hombre o de una mujer que hace teatro. Sobre todo, no sé, la comprensión. Hablaba yo hace momentos de la comprensión de todos los sectores de la sociedad, pero uno de los más importantes es la familia. Hasta dónde la familia ha sido un factor de alianza con Oscar para hacer lo que hace. Uy, eso sí que aquí sí el agradecimiento total para mi familia. Durante el tiempo que yo estuve haciendo teatro ya de casado, pues sufrimos muchas carencias. Aparte de que mi sueldo en aquellos años era muy poco, pero yo lo dividía para también darle al teatro, porque el teatro me salió un amante muy, muy caro y tenía que distribuir mis quincenas entre mi familia y el teatro. Entonces, allí fue donde mi esposa, donde Delfina, ella se fajó a atender la casa con el poco dinero que nos quedaba y con la otra parte yo me fui a estudiar a México. Yo salí, terminé mis cursos en México en una forma muy difícil económicamente hablando. Aparte de todo lo que me pasó en México también, me robaron y casi me asesinaron también, me hicieron un asalto. Y todo eso tuve que solucionar, pero con el apoyo de mi esposa, con el apoyo de mis hijos, que siempre han estado pendientes de mí. Me he superado mucho. Bueno, yo creo que logré llegar hasta donde estoy y ellos siguen todavía detrás de mí. ¿Qué necesitas? ¿Qué haces? Mi esposa, por ejemplo, los vestuarios, los voy a lavar bien, los voy a planchar, que estén planchaditos, y que los hijos, ¿qué necesita? ¿Qué vamos a hacer? Y siempre están detrás de mí. Entonces el apoyo familiar para mí ha sido definitivo en esta carrera del teatro que vamos a decir, sí, es injusta. Muy bien. Yo tuve un maestro que era músico de vocación, profesor y maestro de escuela de actividades. Lo poco que ganaba como maestro decía, yo sí que soy un pobresor, porque ganaban muy poco, y parte de su dinero lo dedicaba a promover con instrumentos y con tiempo para enseñar a otros ciudadanos en formación a que abrazaran lo que a él le gustaba, que era la música. Algo nos enseñó. Claro que sí. Yo creo que todos los que tenemos pasión por algún arte, alguna rama de la cultura, en el teatro, en la música, en la poesía, los que son escritores, yo creo que somos gentes, pienso yo que somos gentes muy especiales, porque
sobre todo en mi caso, que he sido al inicio intuitivo, sin tener conocimientos de nada pude salir avante. Y sí, al compartir todo esto con mis alumnos, con los jóvenes, por ejemplo, el caso de la norteña, con los campesinos, con las amas de casa. Imagínese usted los muchachos del rancho llegando por las tardes de arar la tierra, se bañaban, se cambiaban, cenaban y nos reuníamos todos en la escuela del lugar para leer textos de teatro. Y ellos se emocionaban y les gustaba mucho y decía uno, bueno, pues si no tienen ningún conocimiento de lo que es teatro, ni saben, ni yo sabía lo que estábamos haciendo, pero lo llevábamos a cabo y yo decía, bueno, si esto es como en el cine, esto tengo que llevarlo yo a un escenario. Y yo resolví muchos problemas y muchas dudas, las resolví como sin saberlo, que cuando yo fui a estudiar a México, cuando ya empezamos a hacer lo mismo que escenografías, etcétera, decía yo, pues yo esto lo solucioné, yo hice esta escenografía, lo que estaba aprendiendo ahí eran precisamente los nombres técnicos de lo que se estaba usando para construir las escenografías, y en fin, una serie de detalles y cosas que cuando ya estuve estudiando, yo ya las había hecho. Ahora, claro, nada más las estaba reafirmando, las estaba puliendo a través de mis maestros, que fueron extraordinarios maestros los que yo tuve en la Escuela de Arte Teatral. Muy bien. Las actrices, los actores, la gente que cubre otras funciones del teatro que no es la actuación, siempre tienen una meta o nuevas metas que a dónde llegar. En este momento, podemos decirlo, Oscar ya pasa de los 70 años. Y uno. Bueno, y uno más. Y uno más. ¿Cuál es la meta anhelada por Oscar a estas alturas? La meta, o sea, lo que me falta. Lo que falta. Lo que falta, porque ya llevo, bueno, las etapas de la vida se van cumpliendo, se van cerrando, se van terminando, y una profesión tan querida para mí que fue la del magisterio, bueno, pues era 30 años, cuestión de trabajar 30 años y luego jubilarme. Hasta ahí cumplí una meta, la del magisterio. Continué con el teatro y creo que ya llegué a la meta, ya conseguí la meta, ya conseguí lo que quería en el teatro. Ya ahorita pues no tengo nada que hacer en el teatro, ya me despedí de él y claro, le voy a seguir siendo fiel desde mi retiro, ¿verdad? Y la meta ahorita, porque siempre otras puertas se abren, ¿no? Otras inquietudes nacen. Y quiero seguir experimentando sobre lo que es escribir. Dije, bueno, si ya tengo mis 2 libros autobiográficos, si ya tengo una novela, La Casa del Depósito, y ahorita estoy con mi libro de cuentos, ahora quiero experimentar ese otro género de los cuentos, y ahí voy, llevo 16 cuentos inconclusos todos, nada más los primeros 3 están terminados. El primero se llama La impunidad de la bruja. Tiene su fuente de realista. Fue un caso que sucedió hace muchos años en el Maderal. Claro, ya la realidad con la fantasía pues ya me dio mi cuento. Y luego tengo otro que se llama Miedo. Y alguien me dijo, oye, leyó mis 2 cuentos y le comenté sobre los otros. Me dice, como que tú estás muy influenciado por Edgar Allan Poe, porque vas escribiendo misterio, crimen, terror, miedo. Digo, pues no, pues eso es inconsciente, yo no me había percatado de eso,
Sin embargo, voy a poner mucha conciencia en el siguiente cuento que escriba y lo voy a hacer con toda intención de que no suene así. Y dije, le voy a poner Carlitos y la Virgen de Fátima. Y empecé a escribir una historia de Carlitos y la Virgen de Fátima, dada la aparición de la Virgen de Fátima, dado esto, dado lo otro, y cuando menos pensé, ahí voy con las apariciones. Sí, se aparece la Virgen de Fátima, pero también se le aparecen otras cosas al niño, y terminé también escribiendo un cuento de, pues no de terror, pero sí de miedo. Pero pues eso fue inconsciente. Y los demás, todos los demás están escritos por igual, todos tienen su historia de misterio, de terror, de miedo, etcétera. Muy bien. Con más de 50 años como actor y en la vida actoral y teatral, y la edad que tiene Óscar ahora, seguramente habrá otras generaciones que están en formación, que no se olvidan, porque todavía hay gente que quiere hacer teatro. La modernidad ha traído como consecuencia adelantos científicos tan importantes como el internet y la cibernética y todo esto. De alguna manera incide en contra del teatro lo que vamos viendo en la modernidad, Óscar. En contra del teatro, digamos... Porque ya nos damos cuenta, por ejemplo, jamás dejará de existir un libro o la imprenta para leer. Puede haber modernidad en la forma de transportarnos la música, el cine, las películas por televisión. Hoy en día en una pequeña cápsula de plástico con aparatos adentro electrónicos, almacenan miles de canciones o miles de escenas de televisión. ¿De qué manera la modernidad pudiera no coincidir con lo que es el teatro en su esencia? Bueno, definitivamente el teatro nunca dejará de existir, jamás. El teatro tiene una relación con los seres humanos que es eterna. El teatro tuvo sus inicios en un fenómeno, siendo un fenómeno natural, cuando el teatro, cuando la necesidad de que el hombre se expresara con danzas rituales, que es donde se empieza la primera demostración del teatro, la danza ritual. Y pues a través del tiempo el teatro se ha convertido en una función social. Entonces, el cine, en una ocasión antes, cuando el auge del cine, se decía que el cine iba a acabar con el teatro. No fue así, sino que a lo contrario vino la televisión para acabar un poco con el cine. La televisión vino a hacer de alguna manera pues más importante. El teatro no va a dejar, no va a permitir que ningún adelanto científico lo mate, porque el teatro seguirá. Y teatro hacemos todos los días, y sabemos que él dice que este mundo es un gran teatro. Las casas son los bastidores, los hombres son los actores y la muerte es el telón. Bien, bueno, pues nos da mucho gusto estar en el estudio de Óscar Heribes Escárcega. Vemos las paredes llenas de reconocimientos, de crónicas de algunas obras importantes, de carteles de obras importantes que ha tenido. Para Óscar, ¿cuál ha sido la obra cumbre? La obra cumbre, en realidad, no sé, no podría decir. La obra que ha tenido más representaciones, con la que yo me he distinguido más, es con El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor es una obra que en 1982 el maestro Fernando Saavedra me dirigió y fue presentada en el sótano de la Quinta Gameros.
en esa época no estaba remodelado, el ambiente estaba tenebroso y quedaba muy bien la atmósfera para lo que era la obra. Esa obra me ha tocado representarla muchas veces, después se volvió a reponer y después se volvió a reponer, muere Fernando y al cabo de varios años más vuelvo a entrar con el Gran Inquisidor, pero ya en otro tono, ya como a colores y con musical y cosas así, porque ya ahí estaba el actor rodeado de efectos de sonido, de música, de mucha iluminación, de una buena escenografía, lo que no sucedió años atrás. Pero sí, con esa obra yo participé en algunas muestras nacionales, hice algunas giras con ella. Yo creo que en sí, lo que es el Gran Inquisidor es la obra que más he representado. Pero de allí, todas tienen su importancia. La última de las últimas que hice, Alerta en Misa, para variar, hice un sacerdote, pues ahí está muy importante el tema, porque el tema como que podría ser polémico. Sin embargo, lo que está viviendo la Iglesia Católica ahorita, pues el tema de la obra se queda atrás, muy abajo. Y vaya, ¿qué era lo que se trataba en esta obra? Pues se cuestionaban muchos aspectos de la religión católica. Entre ellos el tema que trata la obra es ¿por qué las mujeres no pueden ejercer la profesión del sacerdocio? Debería haber mujeres sacerdotes, pero la Iglesia no lo permite. Ahora, ¿pueden los jóvenes? Es otro planteamiento. ¿Pueden los jóvenes, antes de profesar, tener relaciones sexuales? ¿Homosexuales o heterosexuales? Antes de profesar, ¿se le permite a un joven que ya tuvo relaciones sexuales entrar al seminario? Entonces, esta obra trata de eso. Y precisamente el seminarista, el joven rebelde, que tiene sus propias convicciones y que defiende mucho sus propias convicciones, como el sacerdote que yo represento, que es un conservador que también defiende sus ideales, ese comportamiento de este joven seminarista le trae conflictos con las autoridades eclesiásticas y a punto de ser diácono lo expulsan. ¿Por qué? Porque le encontraron que era bisexual. Entonces, por ese hecho, va para afuera. Entonces, como que hay mucha defensa en esta obra, defiende mucho a la mujer. Dice que ¿por qué no? Pues si los que se acercaron a Cristo fueron precisamente mujeres. La Magdalena fue la que tuvo de irle a limpiar la cara, a compadecerse de él, en fin. Hace una descripción de todas las mujeres, cómo participan activamente en todo. Y en fin, pues ese es el tema de la obra. A mí me parece muy interesante, incluso está muy actual, porque dice uno, no es polémico, pero por ejemplo, si nosotros nos pasó una cosa en Anáhuac y en Ciudad Madera, no nos dejaron presentarla. Llegamos, ya estábamos anunciados y todo, cuando se dieron cuenta de que la obra, o alguien les llamó, no sé qué pasó, que ya cuando nosotros íbamos a entrar al auditorio donde nos íbamos a presentar, nos dijeron que no podíamos entrar, que la obra no se presentaba porque era anticatólica. Y pues no fue posible. Entonces, hasta cierto punto, pues sí tuvo problemas en esos dos lugares. Pero yo les comentaba a la gente de ahí, digo, si todo lo que está pasando con la religión católica, lo de la obra no es nada. El padre es borrachito, sí. Tengo una escena de borrachito, muy graciosa, y dice que Cristo fue el que inventó el vino y que por eso nosotros estamos, dice, gracias a él nosotros tenemos ese gusto por el vino, ¿no? Pero sí disgustó mucho a la gente en ese sentido. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos.
Continuamos con Óscar Heribes Escárzaga. Indudablemente que Chihuahua, o en Chihuahua, han estado muchos de los escenarios que le han dado vida a la vida artística y actoral de Óscar Heribes. Pero debe haber otros escenarios fuera de Chihuahua de los cuales tenga algo que comentarnos. Claro que sí, es muy satisfactorio lo que el teatro me ha dado, porque todo esto me lo ha dado el teatro, y aparte de haber pisado varios escenarios en la ciudad, dentro del estado, dentro del país, en varios estados de la República, también me ha tocado salir fuera del país a representar, pues de alguna manera, a México o a Chihuahua, o sencillamente estar allí. Yo la primera vez que yo salí fuera del país fue en 1994, en la que por equivocación era parte integrante de la Asociación Internacional de Teatro. Dentro de esa Asociación Internacional de Teatro había cada año una serie de países que nos presentaban una lista de países para escoger hacia dónde queríamos ir, para a través de la Asociación Internacional nosotros ir a visitar esos lugares. Yo me equivoqué y vi la lista y vi Dinamarca. Me fui por eso, por Dinamarca, pero no leí, como luego dicen, no lees las letras chiquitas. Vi nada más Dinamarca, pero no leí lo que decía abajo. Entonces me puse inmediatamente en contacto para buscar la forma de ir nosotros a Dinamarca. Hubo ciertos problemas porque no nos querían aceptar, precisamente porque era un festival ibseniano. Era un festival propio para los países de allá, un festival de ellos, con obras de Ibsen, y pues no admitían grupos de otros países. Como yo equivocadamente mandé mi solicitud e insistí, entonces ya me mandaron decir que iban en una próxima reunión de los directivos de la Asociación Internacional de Teatro que tienen su sede en Dinamarca, en Copenhague, entonces que iban a ver si nos podían aceptar. Finalmente nos aceptaron. Finalmente dijeron que sí, que las autoridades habían dado su autorización para que fuéramos y nos iban a dar hospedaje y alimentación, que es lo que siempre dan cuando uno sale. Ya el pasaje, cada quien se lo averigua. Claro que nosotros fuimos con nuestro propio dinero, cada quien fuimos juntando y buscando la forma de ir a ese festival, porque ya estábamos empecinados y además estábamos ya muy voladitos, ¿no? Para ir y pues, a Europa, y todo eso lo llena uno, y que hicimos todo el sacrificio del mundo. Y nos fuimos. Nos fuimos un 24 de junio del 1994. Estuvimos 10 días en ese festival. Tuvimos muy bonitas experiencias y muchos gratos recuerdos que tenemos de ese viaje, porque aparte pues nos hicimos un pequeño tour, nos alargamos un poquito ya lo que era fuera del teatro, pues ya estando allá dijimos, pues cómo no vamos por ahí más a visitar otros lugarcitos. Esa fue mi primera ocasión que yo salí fuera del país, a nivel internacional. Claro que hubo otra ocasión antes, cuando, no sé si usted recordará que había el Siglo de Oro Español en El Paso, en el Chamizal, que era en un teatro del Paso, Texas. Bueno, ya salir de aquí al Paso pues ya era internacional. Ahí me tocó ir allí a hacer una obra de teatro que se llama La Ínsula de Sancho Panza, en la cual yo hice el papel del Quijote, y con el maestro Sergio Cervantes, que en paz descanse, hizo el Sancho, muy buen, extraordinario compañero de teatro. Y ya después pues vino la oportunidad de ir a Venezuela. También me tocó ir a Venezuela, y precisamente con una obra, un monólogo que el maestro Tomás Urtuzástegui me escribió a mí, porque él leyó mi libro El Otro Óscar,
y me dice, oye, Oscar, todas las obras que yo veo aquí son obras serias, de Arthur Miller, de Ibsen, de Ian O'Neill, y pura obra muy buenas obras, pero demasiado serias. Dice, como que estás ya muy encasillado. Te traigo un monólogo que se llama Sex o no sex. Esta es la cuestión. Dijo, para que tú lo representes. Dije, ¿y se puede representar? Porque el título, sí, claro. Dijo, se necesitan 2 desnudos. No, y le dije, no, pues yo no lo puedo hacer. No, dijo, tú no lo puedes hacer porque si tú lo haces te agarran a pedradas, así es que tú no, pero lo que lo harán serán 2 jóvenes que necesitan hacer Adán y Eva, y lógico que no puedan ir vestidos, ¿verdad? Entonces, nos pusimos a trabajar con ese monólogo, que tuvo un éxito tremendo, y una característica muy especial. La mayor parte del público en cada lugar eran jóvenes, tal vez iban atraídos por el desnudo, iban atraídos por el sexo o no sex, en fin, pero sí, el público sí seguía mucho a esa obra. La estrenamos en Venezuela, luego vinimos aquí y llegamos al Teatro Jiménez Rueda, México. De al poquito tiempo nos fuimos a Colombia, y luego regresamos, ya anduvimos por todo el norte del país, por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y aquí Chihuahua. Y tuvo mucha acogida, muy buena acogida ese texto del maestro Prusástegui, y fue con la siguiente obra con la que me dio la oportunidad también de salir fuera del país, a Venezuela y Colombia. Ya después se viene una invitación muy especial que me hiciera el maestro José Castillo de la Universidad de Táchira en Venezuela, y él me quiso dirigir. Y entonces ya, a través de estos adelantos que hay tecnológicos, ¿no? de que el internet y que no sé cuántas cosas, entonces pudimos trabajar a distancia desde Venezuela hasta aquí, hasta llegar a la fecha en que yo me fui a presentar a Venezuela y hacer una pequeña gira a través de la Universidad de Táchira. Y pues fue la ocasión última que tuve ya estando trabajando en teatro. Pues ahora ya me retiré, ya ahora sí, ni modo, ahora voy a tener que hacer mis giras yo solo, pero claro, en familia, ¿verdad? Pero el teatro trae grandes beneficios, el teatro ayuda mucho. Le decía yo al señor Medina que lo único que no me ayuda a mí es a perderle el miedo al micrófono y a la cámara. A mí me pone muy nervioso, me pone más nervioso que 800 gentes del teatro de la ciudad. Yo disfruto las 800 gentes frente a frente, así, como luchando, ¿no? Para que el público se compenetre, para que haya una comunión entre el público y el espectáculo, para que haya una conversación con la sociedad, para que haya una comunicación mágica con el público y ver que cada persona del público da y recibe algo que la transforma, que es la catarsis, y se siente lo que uno le llega al público y el público le regresa a uno. Por eso es un motor, es algo que lo va a uno impulsando más y más el público. Entonces le decía al señor Medina, a mí me pone tan nervioso el micrófono que se me acaban las ideas, me mueren, y la cámara. Cuando he tenido entrevistas en televisión, afortunadamente son de 5 minutos, no digo nada, me dicen, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias, bueno, pues ahí le va. Y ya se acabó la entrevista. O en la radio sí me ha tocado un poquito más amplitud, sí. Y es cuando digo yo, ¿y qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No sé. Bueno, nos podríamos pasar muchas horas platicando, pero pues desgraciadamente el tiempo no lo permite. Agradezco mucho, agradecemos, me acompaña Víctor Medina Calderón, el señor Héctor Bernal Amezcua del periódico digital Noticias al Día, y estamos pues muy satisfechos de poder recibir la hospitalidad en el estudio de Óscar Heribes en ocasión de esta entrevista que teníamos planeada desde hace tiempo
y que finalmente pudimos obtener y disfrutar. Gracias, Oscar. Gracias a usted, señor Guevara, por esta distinción en realidad. Distinción por estar usted en mi estudio, que es la primera vez que usted está aquí conmigo y me da mucho gusto. Y enseguida por lo que está sucediendo, esta entrevista que pues a uno le sirve mucho para que la gente se dé cuenta de cómo es y de qué hace y de qué está haciendo y qué es lo que piensa hacer. Muy bien. Gracias, Oscar. Muy buenas noches. Gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, señor. Este momento que tiene con ustedes. Y la verdad es que para mí pues es muy grato. Mi encuentro con Oscar, ya lo conocía como maestro, pero mi encuentro con él fue a partir del 90, cuando fuimos convocados por Jesús Vargas para hacer un proyecto que finalmente se llama Poemas Corridos y Sotol. Y gracias a ese programa, a ese proyecto, tuve la oportunidad durante muchos años de convivir con Oscar en las ya no sé ni cuántas representaciones que hemos hecho de ese programa de Poemas Corridos y Sotol, en el que tuvimos oportunidad de hacer giras, incluso hasta fuera de aquí del estado, y que nos ha dado muchísimas satisfacciones, y pues para mí lo más valioso, encontrar un amigo en Oscar Heribes. Muy bien, gracias, Lupita. Maestra Meléndez, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, señor Guevara, muy bien, muy contenta de estar. Ha sido muy grata esta charla y qué bueno que está usted aquí. Quisiéramos alguna opinión. Una opinión muy positiva es de la faceta que yo conozco del profesor Heribes. Yo lo conozco como actor, pero también lo conozco como vecino. Hemos sido vecinos pues, por más de 35 años, y un vecino excelentísimo, una persona muy culta, una persona que siempre está presta a lo que se le ofrece a los vecinos, muy amable, una persona que sabe el terreno que pisa. Muy contenta de estar aquí con su trayectoria, en primer lugar porque pues es mi familiar, y me sentí feliz cuando lo vi con una bandera de México en Holanda. Por ahí tiene una fotografía. Y pues qué decirles, usted sabe que en la familia ha habido algunas personas que son en alguna forma de teatro, de escritores, Arturo mi hermano, Mario Humberto, mi sobrino. Bueno, qué decirle, muy orgullosa de Oscar, lo quiero mucho y lo admiro mucho, como actor y como ser humano. Y como persona, ¿no? Sí, no, como ser humano le voy a decir que cuando yo estuve allí, que tanto usted como él me apoyaron tanto, él me apoyó en la cultura sin ningún interés, más que simplemente la cultura. Y estuvo muy bonito, se representó muy bonito, lo recordamos ahí con mucho cariño, porque eso sembró. Muy bien, gracias, Estelita. El de Poemas Corridos y Sotol, ¿esto fue donde? Una gira en Michoacán, sí. Marabatío, ¿no? Festival Internacional. Fuimos por el Festival Internacional Cervantino. Del Festival Internacional Cervantino. El 30. Vemos muchas fotografías, reconocimientos. Acá hay otro cartel de Poemas Corridos y Sotol. Es la presentación del primer disco. Del primer disco. Estoy sorprendida de ver la cantidad de reconocimientos y de carteles. Admiro mucho su carrera, lo admiro mucho como actor y lo felicito mucho. Que Dios le bendiga mucho. Muy gracias. Bien. Bueno, Israel González, ¿cómo está, profesor? Muy bien, Marco, gracias. Y ustedes lo comentaban ahorita, está este estudio plagado de reconocimientos, de diplomas y de recuerdos. Y entre ellos destaca uno de un paisano mío, Víctor Hugo Rascón Banda, otro gran dramaturgo chihuahuense, y que allá en el 2005, siendo el presidente de la Sociedad General de Escritores de la SOGEM, le envía un reconocimiento a Oscar por un homenaje que le hicieron, y más o menos dice lo siguiente, que pues reconoce la amplia trayectoria de Oscar en los escenarios,
creando un teatro de gran calidad que viene siendo como un rayo de luz en el desierto chihuahuense, así dice Víctor Hugo. Y felicidades, Oscar. Felicidades. Gracias. No solamente hay carteles y reconocimientos, hay también una serie de, ¿cómo se le puede llamar, Oscar? ¿Es utilería? ¿Son trajes de utilería para el teatro? ¿Sí? Es el vestuario de los Vestuario. de los diferentes. Este, por ejemplo, que está aquí. Este es de Alerta en Misa, lo que le comentaba ahorita del padre Nicolás, padre conservador, contra un seminarista rejego, rebelde. Me propuso la Red Cultural Chihuahua, me propuso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 42, me propuso amigos de Ventura Romero, me propuso la Unidad de Estudios Históricos y Sociales Extensión Chihuahua, me propuso Casa Chihuahua, me propuso Colegio de Bachilleres, me propuso el Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua, y con todas esas propuestas me dijo el encargado de esa oficina, dice, no, dice, pues con todas estas propuestas, por unanimidad, va usted a ganar. Dije, ay, pues ojalá, por eso estoy participando. Pues no, perdí. Con este currículum de 9 centímetros, con 11 propuestas de diferentes instituciones, y perdí. Bueno, hay que saber perder. Hay que saber perder. No más que no se vuelva costumbre. Gracias, pues nos despedimos con el deseo de que muchos años por venir siga Oscar aún en una... Yo creo que nunca se retira. La gente que tiene una pasión por algún arte, por alguna situación como esta, en un total retiro no creo. No, yo también no creo que... A lo mejor me retiro de las tablas, del escenario, de interpretar algún personaje en alguna obra, pero de hecho lo que estoy haciendo ahorita pues es teatro de todas maneras, porque todo lo que usted ve y lo que estamos haciendo en este momento, precisamente en esta entrevista que tan amablemente me ofreció.